Muy bien, arrancamos la grabación del día de hoy. Vamos a continuar, vamos a cerrar, de hecho, la discusión que teníamos las clases pasadas y empezar una nueva discusión, ¿no? Primero, para, como siempre, ¿no? Muy rápidamente recordar lo que hicimos la sesión pasada. En la sesión pasada, recuerden, colegas, que terminamos de analizar y de interpretar, ¿no? La cuestión del uso del teorema de Bayes. ¿Sí? Recordando que lo más importante a recordar, bueno, de todo esto es que el teorema de Bayes en esencia nos da un mecanismo para, a partir de una probabilidad a priori que nosotros tenemos a mano, ¿sí? Y a partir de cierta información nueva, ¿sí? Digamos que A es una información nueva. A partir de eso, de una probabilidad a priori de una información nueva, nosotros tenemos la capacidad, a través del teorema de Bayes, de obtener una probabilidad a posteriori, o sea, una probabilidad actualizada, si quieren también, ¿no? Probabilidad a posteriori, una probabilidad actualizada, priori. Y esta probabilidad actualizada es bastante útil para efectos de comprender fenómenos, o mejor dicho, de comprender mejor un mismo fenómeno, ¿no? Tener una mayor claridad de su aleatoriedad. Pues para eso servía este teoremita de Bayes. En la clase pasada incluso hicimos un ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está el teorema de Bayes. Y la clase pasada hicimos un ejemplo que estaba representado en este, permítanme que cierre esto ya. Estaba representado en este ejemplo de una pequeña base de datos simulada con días en donde había lluvia o no lluvia, ¿sí? Y a partir de eso nosotros vimos cómo se puede utilizar esa información ya existente más una nueva información, ¿sí? De que el último día anterior llovió, para poder construir o actualizar nuestra probabilidad de que llueva en un día, ¿sí? Entonces aquí usamos el teorema de Bayes, ¿sí? Usamos el teorema de Bayes para poder hacer esa actualización, ¿no? No voy a volver a entrar en los detalles, solo vamos a la idea, al resultado final, ¿no? De la aplicación de Bayes en este caso. Entonces, inicialmente nos decían, bueno, tenemos una base de datos de lluvia o no lluvia, y nos dicen que, bueno, la probabilidad de que llueva en un día convencional es 0,53. ¿Cuál es entonces la probabilidad de que llueva, dado que el día anterior llovió? Entonces, ¿qué están diciéndonos? Que hay cierta información que dice que el periodo anterior llovió, cómo esta nueva información puede ayudarnos a que actualicemos nuestra probabilidad de 0,53, que es la inicial, ¿no? Entonces, usando el teoremita de Bayes y bueno, haciendo algunos cálculos que están aquí, al final llegábamos a que la nueva probabilidad era de 0,57. O sea, ¿qué significaba? Que a priori mi probabilidad de que llueva era de 0,53, solo basada en mis datos originales. Luego me dicen, ok, tengo nueva información. Me dicen, ayer llovió, ya, por poner un ejemplo. Si me dicen, ayer llovió, entonces ese pedacito de información nueva que me están otorgando me ayuda a actualizar, o sea, combinada, ¿no? Esta información nueva con la información que ya tengo, me ayuda a actualizar mi probabilidad de si va a llover o no, y entonces obtengo una nueva probabilidad, que es la que está aquí, ¿no? Que es la probabilidad de que llueva, dado que llovió el día anterior, que sube a 0,57. Entonces, como vemos, la probabilidad aumentó de 0,53 a 57, más o menos unos 4 centésimas, ¿no? Que no es mucho, pero es un aumento. O sea, en efecto, la información nueva nos ayudó a actualizar nuestras probabilidades, ¿sí? Entonces, esa es la idea esencial, vital del teorema de Bayes, ¿no? O sea, nos sirve para hacer estas actualizaciones de datos que, bien o mal, nos ayudan también a mejorar nuestra comprensión de la aleatoriedad de los fenómenos. ¿Ok? Bien. Entonces, ya para ir continuando y de paso ya ir cerrando esta introducción de teoría de probabilidades y abrir el siguiente tema, vamos viendo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ejemplo 14. Ya, este sí, este no es tan complejo, así que este sí ya queda para ustedes. Los otros ejemplos, un par de ejemplos que quedaron pendientes, los vamos a hacer más adelante en un video solo para eso. Pero bueno, en este ejemplo, ¿no? Se tienen dos urnas, una con dos esferas rojas y dos blancas. Entonces pensemos en dos urnas. Las urnas nos han acompañado en todas estas clases, ¿no? Ojalá nos acompañen en otro contexto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos dos urnas, una con dos esferas rojas y dos blancas, y otra con tres esferas rojas, ¿sí? Tres esferas rojas, y son rojas estas, y cuatro blancas. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Bien? Tenemos estas dos esferas.
Dicen, me dan el experimento epsilon en el que se selecciona una urna al azar. Ambas tienen probabilidad de selección de un medio. Entonces imaginen que me dicen, ok, seleccione una urna al azar, probabilidad de un medio para ambas. Y de la urna seleccionada al azar, se recoge una esfera al azar. Entonces, ¿cómo se vería el esquema? Seleccionamos una urna, digamos que seleccionamos la primera, y luego, seleccionada la primera urna, o sea, vamos a dibujarle, ¿ya? Seleccionada la primera urna, que tiene dos esferas rojas y dos blancas, dice, luego de eso, extraemos al azar una esfera, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces dice, si la esfera seleccionada fue roja, vean el pedacito de información que nos están dando. Si la esfera seleccionada fue roja, o sea, me dicen, esto es lo que yo sí sé. Esto es incierto, ¿ya? O sea, esto es incierto, no sabemos. Pero lo que sí sabemos, ¿sí? Sabemos, es que la esfera que hemos obtenido fue roja, ¿sí? O sea, si quieren, el evento A, recuerden que en este contexto hemos puesto el evento A como la información conocida. Entonces, si el evento A me dicen que es roja, para decir que es la esfera que hemos sacado, ese sería el dato conocido. Entonces, si la esfera seleccionada fue roja, pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la segunda urna? O dicho de otra forma, ¿cuál es la probabilidad de que en el primer paso hayamos seleccionado la esfera, la urna X, Y, si quieren, WZ, ¿sí? O bueno, WZ pongamos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de haber seleccionado Z? ¿Sí? Entonces, esa puede ser, o sea, ¿cuál es la probabilidad de Z dado A? Que es A, la probabilidad de que hayamos extraído una esfera roja en el último paso, y que Z, la probabilidad de haber seleccionado la esfera, perdón, la urna 2 o la segunda urna, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros usar? Primero, si les puede ayudar, pueden verlo así. ¿Cuál es mi probabilidad a priori de seleccionar la segunda urna? La probabilidad a priori de Z es un medio, ¿no? Eso es evidente, o sea, a priori, yo sé que si debo escoger alguna urna y no me dicen nada más, la probabilidad de escoger la segunda urna es un medio. Ahora, me dicen, ok, ¿cuál es la probabilidad de que yo haya seleccionado la segunda urna, pero sabiendo que cuando ya escogí una esfera me salió roja? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a actualizar mi probabilidad. Ya no va a ser un medio. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser? Tienen que usar el teoremita de Bayes en esta fórmula. Ahora, notar algo más, intuitivamente, ¿no? Antes de ya dejarles para que ustedes resuelvan eso. Intuitivamente, si se fijan, en el primer caso, ¿cuál es la probabilidad de extraer una esfera roja? Un medio, ¿no? Porque son dos de dos, o sea, un medio. En rojo quería ponerle. La probabilidad de extraer una esfera roja sería un medio, ¿ya? En este caso. En el otro caso, no es un medio, porque noten que no están distribuidas iguales, son 3/7. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienes 3 de 7. ¿Sí? 3 de 7, en la otra tenías 2 de 4, que es un medio. Entonces, si yo sé que he sacado una esfera roja y yo sé que la W tiene más rojas que en proporción, ¿no? Tiene más probabilidad de roja que la Z, entonces si yo selecciono una roja, se puede intuir que la probabilidad de Z dado A deberá ser menor que la probabilidad de Z. ¿Por qué? Porque si originalmente esto era un medio, pero luego yo sé que saqué una roja, yo podría pensar que era más probable que me salga roja si escogía W, ¿sí? Entonces, esa roja es más probable en W que en Z. Si bien la diferencia no es mucha, pero igual es más probable en W que en Z. Entonces, sabiendo que lo que me acaba de salir es rojo, tal vez la probabilidad de que haya sido Z la esfera perdón, Z la urna seleccionada, tal vez sea menor a un medio. ¿Sí? Entonces ese pedacito de información, este que dice sabemos que salió roja, ese pedacito de información nos va a hacer que actualicemos la probabilidad y ya no será un medio, por intuición se esperaría que sea un poco menos. ¿Ok? Entonces, como este ejercicio está mucho más fácil que lo de la lluvia, que será un ejemplo incluso con base de datos, este sí les dejo para que lo piensen, ¿ya? Este sí no es muy problemático, entonces hay que pensar
qué probabilidades debo extraer y en función de eso calcular el resultado, ¿ok? Entonces con eso podemos cerrar la discusión del teorema de Bayes. Es un teorema que no lo hubiéramos discutido mucho si no fuera por la importancia que esto tiene en otras ramas de teoría bayesiana, de estadística bayesiana, incluso de econometría bayesiana, ¿sí? Entonces, me interesa mucho que ustedes al menos se acuerden de Bayes, de esta idea del teorema de Bayes. Repito, no las fórmulas, porque las fórmulas están en las láminas y las láminas ya se quedan con ustedes para siempre, ¿no? Al menos, bueno, después les mandaré sus correos para que sí ya quede y no se les pierda. Pero lo importante es más bien no saber la fórmula, sino cómo emplearla y para qué sirve. Porque a futuro van a volverse a enfrentar con algunos problemas estadísticos y ahí ustedes se concentrarán y se especializarán en alguna de estas herramientas, ¿no? Listo. Continuamos entonces, cerramos con este teorema de Bayes y vamos a discutir otro tema que es vital en teoría de probabilidades. Y este tema debemos resaltarlo muchísimo, ¿no? Para que ustedes puedan aplicarlo a futuro bien, que es el tema de la independencia de eventos. Con todo lo que nosotros hemos conversado, ya podemos definir cuándo los eventos van a ser independientes, ¿sí? Entonces, la intuición básica de eventos independientes es muy sencilla, ¿sí? Es muy sencilla. De hecho, tan sencilla que me da ganas de avanzar. Pues verán, independencia de un par de eventos. Se dice que los eventos AB, recuerden que los eventos son subconjuntos, ya hemos dicho esto bastantes veces, ¿no? Subconjuntos del espacio muestral. No olviden eso. Entonces, tengo un par de eventos y quiero saber cuándo son independientes. Son independientes si se cumplen estas condiciones, o sea, esta condición. Esta es la condición de independencia. Que la probabilidad de A intersección B sea igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Ya? No confundir con mutuamente excluyentes, que a veces se confunde. Cuando dos eventos eran mutuamente excluyentes, recuerdan que era cuando teníamos que la probabilidad de A intersección B es lo mismo que la probabilidad de vacío, y esto es cero. ¿Sí? No confundir. Esto de aquí es o corresponde al caso de eventos mutuamente excluyentes. Vuelvo a describirlo para que vean. Probabilidad de A intersección B es igual a probabilidad de vacío, que eso es cero. ¿Sí? Entonces, en este caso, AB, mutuamente excluyentes. ¿Ya? No es lo mismo mutuamente excluyente, ¿sí? No es lo mismo, no es lo mismo que independientes, ¿sí? Que es lo que estamos viendo en pantalla. ¿Por qué no es lo mismo? Fíjense, porque aquí lo que me están diciendo es que probabilidad de intersección B es cero. O sea, cuando dos eventos son mutuamente excluyentes y pasa el uno, no hay probabilidad de que suceda el otro. ¿Cómo se ve aquí el diagrama de... Ven, se ve algo así. Omega, A, B y no hay intersección. Entonces, cuando tenemos eventos mutuamente excluyentes, no hay intersección. Por tanto, si yo digo, sucedió el evento A, si sucedió el evento A, no hay ninguna forma en la que haya sucedido también el evento B. Entonces, si ven que eso no es independencia, es todo lo contrario, es bien dependiente. ¿Por qué es bien dependiente? Porque si sucede A, excluye a B. O sea, lo que pasa en A influye en las posibilidades de que ocurra B. Pues, si sucede B, no puede suceder A. Entonces, noten la idea de independencia. Dos eventos son dependientes, cuando la ocurrencia de uno de ellos cambia las probabilidades de que ocurra el otro. Entonces, si ya ocurrió A, o sea, si digamos A es la información que me han dado, pero resulta ser que no hay ninguna intersección entre A y B, entonces la probabilidad de B cambia a cero. Si ven cómo la probabilidad de B cambia a cero, ¿por qué cambia a cero? Porque en esencia, si ya ocurrió A, no puede ocurrir B. Entonces, ahí hay dependencia, porque la probabilidad de B se vio afectada por la probabilidad, por la ocurrencia de A. ¿Ya? En cambio, cuando dos eventos son independientes, ¿sí? Eso significa que ustedes pueden coger la probabilidad de AB y sobre todo a la intersección plantearle como que si fuera un producto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia cuando nosotros tenemos eventos mutuamente excluyentes versus eventos independientes. Ahora, ¿a dónde nos lleva esta definición de independencia? De que probabilidad de A intersección B es lo mismo que probabilidad de A por probabilidad de B. Nos lleva a lo siguiente, ¿no?
¿Esta condición a qué equivale? A la condición siguiente. Entonces, digamos que yo tengo la probabilidad de A dado B. Por definición, esto aquí es igual. De hecho, ¿saben qué? Lo voy a poner mejor en la lámina. Ya, un segundo, disculpen. Estamos acá, ¿no? Entonces, esto de aquí, la probabilidad de A dado B, ¿a qué es igual? Es igual a la probabilidad de A intersección B normalizada para la probabilidad de B. ¿Sí? Y una vez aquí, la probabilidad de B dado A. Recuerden, esto era probabilidades condicionales que ya vimos, ¿no? En su momento. Entonces, la probabilidad de B dado A, que sería la probabilidad de B intersección A sobre probabilidad de A. Ya, entonces ahora sí podemos volver. Disculpen esa interrupción. Entonces, ¿a qué equivale esto? A lo siguiente, ¿no? Si yo digo, ok, la probabilidad de A dado B es igual a la intersección, probabilidad de A dado B sobre probabilidad de B. Recuerden la idea, tengo omega, tengo A, tengo B, y cuando yo digo dado B, es como que me olvido del omega, y ahora mi nuevo espacio muestral fuera solo B, espacio de referencia. Y sabiendo que ahora solo me importa B, saco la probabilidad de A como esta, disculpen, un segundo. Permítanme, borro esto ya. Entonces se puede ver como esta región en amarillo, ¿no? Entonces noten lo siguiente, ¿no? La probabilidad de A dado B era, recuerden esto, ¿no? Tengo la región en B como mi nuevo espacio muestral o mi nueva referencia. Y de mi nueva referencia solo me concentro en la región en amarillo, que es donde ocurre A. Pero esa región en amarillo resulta que es A intersección B. ¿Ya? Entonces, esta es la idea de la probabilidad condicional. Ahora, me dicen, si los eventos son independientes, A intersección B es vacío. Perdón, es cero. ¿Sí? Por probabilidad de A intersección B es lo mismo que la probabilidad del vacío y eso es cero, que dijimos antes. Entonces, ¿qué va a suceder? Ah, perdón. Qué va, disculpen. Estoy un poquito agotado, perdón. Esto de aquí, esto era para cuando era mutuamente excluyente. Si ven como yo mismo me equivoqué, ¿no? Qué barbaridad, disculpen. ¿No? Eso de cero, esto de cero era cuando son mutuamente excluyentes, ¿ya? Me disculpo. ¿Ya? Entonces, no cero. Si estos son independientes, la probabilidad de AB se puede romper en la probabilidad de A por la probabilidad de B, ¿ya? O sea, en vez de probabilidad de AB, sería A intersección B, sería probabilidad de A por la probabilidad de B. Y al suceder eso, ¿qué va a significar? Que yo puedo simplificar probabilidades de B. Y me va a quedar solo la probabilidad de A. Entonces, noten lo siguiente. Dicho en palabras y de forma más intuitiva, la independencia puede decirse de esta forma. Si me piden saber la probabilidad de A y me dan información de B, ¿sí? Se recuerden siempre que esta es la nueva información o la información conocida. Información conocida. Entonces, si me están dando información conocida sobre B, B es tal valor, etc. Entonces, si ya me dicen B, originalmente por Bayes yo sabía que debería actualizar A, ¿verdad? Por Bayes, por el teorema de Bayes. Sin embargo, como estamos diciendo que las variables son independientes, entonces el hecho de que ocurra B o que B sea conocido no afecta para nada la probabilidad original. Por tanto, me quedo como la misma probabilidad A. Si quieren, también puede decirse esto. Si dos eventos son independientes, entonces provocan esta probabilidad de la intersección, es la multiplicación de probabilidades. Entonces sucede que mi probabilidad a priori, ¿sí? Mi probabilidad a priori es idéntica a mi probabilidad a posteriori. Posteriori, ¿sí? Son idénticas. ¿Por qué? Porque la ocurrencia de B no me afecta ni me genera ninguna información útil para cambiar mi creencia de la aleatoriedad de A. Entonces la aleatoriedad de A se queda intacta, ¿sí? Esa es la idea de independencia y esta idea de independencia se traslada a la idea de que la probabilidad de A B se puede romper en probabilidad de A por probabilidad de B para hacer la simplificación y que se cumpla en efecto la igualdad, ¿sí? Entonces, esa es la idea de la independencia. Entonces, dos eventos son independientes cuando pasa esta cuestión muy peculiar de que si ocurre un evento, esa ocurrencia no te da ninguna información de lo que va a ocurrir después con el otro evento.
Pongamos un ejemplo muy fácil para entender esto. Digamos que yo lanzo un dado y una moneda. Mi experimento es lanzar una moneda junto con un dado. ¿Sí? Ya, esto es una moneda, y el otro es un dado. Lanzo los dos al mismo tiempo si quieren. Entonces me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que en el dado salga 6? Digamos que esa es la probabilidad. Dado que o sabiendo que la cara, perdón, que la moneda me dio cara. ¿Sí? Entonces noten esto. Originalmente, ¿cuál era mi probabilidad a priori de que salga 6 en un dado? Un sexto. Por obvias razones, no probabilidad clásica. Cuento los casos del 1, del 6, divido para el total, un sexto. Probabilidad clásica. Recuerden que esa es la probabilidad clásica. Ahora, ¿qué sucede? Me dicen, verás, te doy nueva información. Salió cara en la moneda. ¿Sí? Entonces la pregunta es, con esa información de que salió cara en la moneda, ¿sí? Información. Yo cambio mi probabilidad a priori de que el dado salga 6. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque es evidente. O sea, el hecho de que la moneda haya salido cara o cruz o lo que sea, para nada cambia la naturaleza del dado. El dado seguirá arrojando un sexto en el caso de 6, porque es uno de 6, indistintamente de lo que pase con la moneda. Sí, o sea, la moneda puede haber salido cara, puede haber salido cruz, sigue siendo la misma probabilidad de un sexto. Entonces, este es un ejemplo en donde tienen independencia. El hecho o el lanzar o las caras que tiene un dado al lanzar, la cara que sale al lanzar un dado es independiente del lanzamiento de una moneda, porque el lanzamiento de la moneda no cambia para nada la probabilidad de ocurrencia de que salga algún número en el dado. O sea, en concreto sería que la probabilidad del un sexto, dado 6, perdón, o sí, que el dado salga 6, bajo la información de que la moneda fue cara, moneda cara, ¿sí? Esta probabilidad es lo mismo que la probabilidad de dado 6. O sea, la probabilidad a priori no se actualizó para nada versus la nueva probabilidad. O si quieren, el factor de actualización es 1. Pero un factor de 1 no hace nada, entonces es lo mismo que decir que no se actualizó. ¿Ok? Entonces la idea es que dos eventos son independientes, ojo, no mutuamente excluyentes, independientes, ¿sí? Que es una cosa bien distinta, independientes, son independientes si la ocurrencia de un evento no cambia la probabilidad o la aleatoriedad de la ocurrencia del otro evento. ¿Ya? En la práctica, sobre todo en el mundo de la economía, es muy raro encontrar variables que sean totalmente independientes, pero puede haber casos, ¿no? Puede haber casos, pero hasta mientras pueden guardar este ejemplo de la independencia entre el dado y la moneda. ¿Sí? Entonces el dado y la moneda son independientes porque lanzo la moneda, no afecta en nada al dado, sigue siendo un sexto la probabilidad de que salga un número. Y al revés, si me dicen más bien, el dado salió 6, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara? Lo mismo, va a seguir siendo un medio, porque el dado no afecta para nada la naturaleza de la aleatoriedad de la moneda. ¿Ok? O sea, en este sentido, Bayes pierde relevancia porque no hay necesidad de actualizar la probabilidad. ¿Sí? Entonces es la idea de la probabilidad condicional, perdón, es la idea de la independencia. Si ven, es muy importante entonces para entender la independencia, tener clara la idea de la probabilidad condicional, ¿sí? Y tener clara esa idea entonces de que la independencia, en independencia de variables, el condicionamiento no aporta nada nuevo. Probabilidad a priori y probabilidad a posteriori se quedan iguales, Bayes no aportan nada. ¿Ya? Hay fenómenos independientes, repito que sí, como el dado de la moneda, pero en economía no muchos. Y de hecho ahorita como estoy un poco fundido, no se me ocurre en la mente un ejemplo de independencia. Tal vez, ¿no? Tal vez. Puede ser independencia, pero es bien raro ver en este caso. Por ejemplo, si en el Ecuador se cae la economía ecuatoriana, digamos que vivimos una crisis, algo pasa aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que en China pase algo? Y uno dirá, bueno, lo que pasa en Ecuador prácticamente no va a tener efecto en China, ¿no? Entonces podríamos alegar que la probabilidad de que una crisis en Ecuador es independiente de una crisis en China. Podríamos pensar eso. El problema es que hay vínculo entre China y Ecuador también, o sea que si pasa algo en China, seguramente en Ecuador sí lo vamos a sentir, ¿no? Entonces es un poco más compleja la historia para el caso de variables económicas. Pero la intuición no cambia. O sea, la intuición es que la independencia se basa en el hecho
de que la nueva información no cambia tus probabilidades a priori. ¿Ya? Esa es la idea central de este tema. Ok, entonces, como les había dicho, bueno, ya está dicho esto, ¿no? Ambas expresiones, esto es, ojo, esto funciona tanto de A dado B como de B dado A. Si lo que yo conozco es A, eso no cambia para nada mi probabilidad de B, entre la a priori y la a posteriori. ¿Ya? Es lo mismo entre A o B o BA. Entonces, ¿qué es lo clave? Lo clave para entender esto es entonces que la independencia puede interpretarse como una situación en donde ante la ocurrencia de un evento, la probabilidad de que ocurra otro evento no cambia. ¿Sí? Esa es la idea de independencia. Notar que si los eventos A, B son independientes, también los complementos van a ser independientes. Es una propiedad, ¿no? O sea, de la independencia. Si A y B son independientes, perdón, un segundo, por favor, disculpen, un segundo. Listo, disculpen la interrupción. Dar muchas clases en poco tiempo sí es un poco, a veces agobiante. Pero bueno, les decía, ¿no? Entonces que esta es solamente una de las condiciones, de las propiedades que tiene la independencia. No hay varias, pero esta es, digamos, una, ¿no? Si A y B son independientes, los complementos también son independientes. Entonces, lo vital, ¿no? Lo vital es captar, o sea, si ven, ¿no? La idea de probabilidad, que ya hemos visto desde el inicio, la idea de probabilidad condicional, y luego la idea de Bayes e independencia. Entonces, como que todo se va basando en lo anterior, ¿no? Entonces, en este caso, cuando es independiente, las dos variables, Bayes no te va a aportar en nada porque resulta ser que la nueva información, sea A o sea B, dependiendo de la perspectiva, no te va a hacer cambiar tu probabilidad original, ¿sí? Reitero, no es muy común en economía, es muy difícil, de hecho, se me hace difícil pensar en variables que cumplan esas condiciones, pero bueno, hay casos que están muy cerca de eso, ¿no? O sea, que casi. Por ejemplo, ¿no? Este sí puede ser bien de independencia, eso sí. Una crisis en Ecuador muy probablemente es independiente de una crisis en la República Democrática del Congo. ¿Ya? Puede ser que ambos fenómenos sean independientes. ¿Ya? Aunque bueno, si hay una crisis mundial que afecta a los dos, ya, bueno. Pero aún así, la información de que hubo una crisis en el Congo, probablemente en la República Democrática del Congo, probablemente no cambie en nada la probabilidad de crisis en el Ecuador, ni y viceversa. ¿No? O sea, la probabilidad de que en el Ecuador haya crisis probablemente no le afecte en nada la probabilidad de que haya una crisis en el Congo. Entonces, ahí ustedes tienen una posibilidad de independencia a través de estas nociones, ¿no? ¿Sí? De hecho, ese ejemplo me puede servir luego, lo voy a tener en mente, ¿ya? En fin, entonces, voy a escribirlo, ¿no? Disculpen, voy a ponerlo disculpen tantas cosas pendientes. Bueno, disculpen. A ver, en el caso de, pongamos independencia, probabilidad, crisis, Congo, Ecuador. Ya esto me va a servir a mí, disculpen. Ya, a veces pasa que a uno se le ocurren cosas que tales luego sirven. Ya. En fin, asimismo, ¿qué otra propiedad tenemos? Notar que dos eventos excluyentes no necesariamente son independientes ni viceversa. De hecho, dos eventos excluyentes no son independientes, ni viceversa, no necesariamente, ese necesariamente está mal. No son, sí, no son. ¿Ya? ¿Por qué no son? Porque, bueno, puede haber el caso extremo de una probabilidad cero, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Si yo digo, ¿cuál es la probabilidad de A dado B? ¿Sí? Sería la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. Pero yo sé que son mutuamente excluyentes, entonces AB mutuamente excluyentes. Eso significa que la intersección entre AB es vacío. Si la intersección entre AB es vacío, me va a quedar la probabilidad del vacío sobre B. Y esto es cero. ¿Sí? Es cero. Y la probabilidad de B, bueno, debería ser mayor a cero para que esto... Sí, sí estaba bien, disculpe. A ver, asimismo notar que dos eventos no nulos, dos eventos con a ver, dos eventos excluyentes con probabilidad positiva.
Probabilidad positiva, colegas, porque si estamos en el caso de que el evento tiene probabilidad cero, cero por cero, cero por lo que sea, da cero, ¿no? Entonces ese caso no juega. Pero obviamente nos vamos a concentrar en casos con probabilidad positiva. Entonces, si tenemos un evento B con probabilidad de ocurrencia positiva, entonces, si A y B son mutuamente excluyentes, va a suceder que la intersección te va a dar vacío y la probabilidad de vacío es cero, por el primer, creo que el primer axioma de Kolmogorov. Entonces, ¿qué significa eso? Que la probabilidad sí cambió, ¿sí? Y a ver, aquí estoy cometiendo un pequeño error, disculpen. A ver, un segundo, un pequeño error aquí. Estoy medio errático y ya les pido disculpas. Tanto a ustedes como a quien vaya a ver el video, ¿no? Entonces, aquí sería A dado B. Creo que estaba al revés, B dado A. Bueno, entonces esta probabilidad de A dado B sería esto, ¿no? Intersección de AB sobre B, que es lo mismo que vacío sobre B, y eso es cero. Entonces, ¿qué pasa? Antes la probabilidad era positiva. Sí, es como quien dice, a ver, pensemos en el diagrama de B. Tenemos dos eventos mutuamente excluyentes, A y B. Originalmente, ¿cuál es la probabilidad de B? Sería el área de B sobre el total, ¿no? Serían los casos de B sobre el total. Pero luego me dicen, verás, a ver, aquí otro error. Sería, no. Discúlpenme, discúlpenme, ahora sí ya. Ahí estamos ya, ahora sí está bien. Discúlpenme lo anterior. Entonces, ¿qué significa? Tengo el evento A. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de A? Originalmente es esto, A sobre el total, ¿no? A sobre omega. Si estamos en probabilidad clásica, podemos decir que esto es cardinalidad de A sobre cardinalidad de omega. No se olviden, ¿no? Que hemos visto ya esto. O sea, ¿qué significa? Sacar el número de elementos que tiene A y dividir por el número de elementos que tiene omega. ¿Ya? Esa sería la probabilidad de A. Ahora, ¿qué sucede? Que si A y B son mutuamente excluyentes y te dicen, verás, yo sé que ocurrió B. O sea, sabemos que ocurrió B. Entonces, si sabemos que ocurrió B, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A? Cero. Aquí en el diagrama de Venn se vuelve evidente. ¿Por qué? Porque resulta ser que al ser mutuamente excluyentes, no hay intersección entre A y B. No hay ninguna región de ocurrencia de A cuando ocurre B. O sea, si ocurre B, mi área de referencia es B, ¿no? Entonces ahí yo busco la intersección, pero si no hay intersección, se anula. Lo cual, intuitivamente, ¿qué significa? Que ante eventos mutuamente excluyentes, si ocurre el uno excluye al otro. Por eso es mutuamente excluyentes. Entonces, si ocurre B, se excluye A y la probabilidad de A se vuelve cero. O sea, esta cosa se hace cero. Pero antes A podía suceder. Entonces no es independiente, porque vean, antes mi creencia de A era de una probabilidad positiva. Luego me dan información de B y actualizo A, pero esa actualización tiene un factor cero. Sí, porque es claro de ver que es un factor cero. Entonces el factor cero hace que mi nueva probabilidad de A posteriori se haga cero. ¿Sí? Entonces esa sería la idea. O sea, mi probabilidad de A mayor a cero, esta era la probabilidad a priori, pero con la información de B, la probabilidad a posteriori se hace cero. ¿Sí? Conclusión, eventos mutuamente excluyentes con probabilidades positivas no son independientes, ni viceversa. ¿Ya? O sea, son conceptos distintos. Mutuamente excluyente es si ocurre el uno, le excluye al otro. Y en cambio, la independencia es que si ocurre el uno, el otro queda intacto. ¿Sí? Esa es la idea. Ok, entonces, ¿qué más podemos decir? Bueno, aquí hay un ejemplo, ¿sí? Que no creo que sea mayor cosa, así que los dejaré, solo veamos qué dice el ejemplo. Entonces tenemos este ejemplo 15, ¿no? Digamos que tenemos el espacio muestral con cuatro números, uno, 2, 3, 4, equiprobable, ¿ya? Entonces piensen que tal vez es un juego que te sale un número del uno al 4, te dicen, escoge un número del uno al 4. Y digamos que tú no tienes preferencia por ningún número, entonces te da lo mismo, entonces puede ser bien equiprobable, ¿no? O sea que sale cualquier número entre el uno y el 4. Entonces, los eventos, aquí podemos decir que hay dos eventos, ¿no? Entonces, bajo este omega equiprobable, recuerden que era equiprobable. Cualquiera tiene la misma probabilidad de salir, un cuarto. Entonces dice, tenemos dos eventos. El evento A es 1, 2. Salió 1, 2. El otro evento es 1, 3. Estos eventos dice que son independientes, pero no son ajenos o mutuamente excluyentes. Recuerden que ajeno es lo mismo que si mutuamente excluyente. En cambio, los eventos 1, 2 y 3, 4 son ajenos, o sea, son mutuamente excluyentes, pero no son independientes. ¿Por qué? Entonces lo único que tendrían que hacer es explicar por qué son correctas estas afirmaciones. ¿Sí? Luego pregunta, sugerir un par de eventos independientes y ajenos, así como eventos que no sean ni independientes ni ajenos. Ya.
Dice, sugerir un par de eventos independientes y ajenos. Difícil, ¿no? O sea, dos eventos mutuamente excluyentes, pero que al mismo tiempo sean independientes. Si hay un caso, ¿ya? Hay un casito particular. Por eso es que me tocó poner aquí probabilidad positiva. Piénsenlo, ¿ya? Y lo mismo pasa acá. Entonces, por algo fue. Hay un caso en donde sí pueden ustedes plantear eventos mutuamente excluyentes y aún así no pase nada. Hay un caso, ¿ya? Pero bueno, eso les dejo ya para que lo piensen. No es nada del otro mundo, solo es que es el caso atípico que surge con, con aquel caso que aunque conozcamos, no afecta en nada. Pero al mismo tiempo la intersección no afecta en nada, ¿ya? Pero bueno, ya mucho, ya les dejo para que piensen. Bueno, independencia. Entonces ahora podemos generalizar el concepto de independencia. Se dice que los eventos A1, A2 hasta AN, una serie de eventos, son independientes si se cumplen todas las siguientes condiciones. Si cachamos la independencia al inicio de una pareja, se entiende la independencia de un conjunto. Entonces verán, primero, se dice que dos eventos son independientes si son independientes 2 a 2 o por parejas, ¿ya? Luego tienen que ser independientes 3 a 3. O sea, si tienes el producto de estos tres, puedes romper el producto. ¿Sí? No se olviden que es lo mismo, ¿no? La independencia, tú puedes verle o sea, ¿esto a qué equivale? Esto recuerden que equivale a decir que la probabilidad de AI, sabiendo que sucedió a J, es probabilidad de AI. Y eso también equivale, la misma condición, a darle la vuelta, ¿no? La probabilidad de AJ dado ahí sigue siendo probabilidad de AJ. O sea, para ambos casos, la información nueva no cambia mi probabilidad. O sea, el Bayes no hace nada. O sea, el teorema de Bayes me deja con la probabilidad intacta, a priori y a posteriori. ¿Sí? Pero ahora me dicen que esa independencia de A2 puede también existir de A3, ¿sí? De A4 y así hasta N. Es decir, en el caso de tener una serie de n eventos, ya no dos, sino n, la independencia, la probabilidad de que todos estos eventos sean independientes, va a comprobarse cuando tú puedes coger la probabilidad de la intersección de todos y transformas la intersección en un producto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, si quieren, aquí tenemos, si podemos comparar con, esto es la independencia, ¿no? Independencia. También podríamos escribir esto de otra forma. Podríamos decir la probabilidad de la intersección desde igual 1 hasta n de a sub i, ¿sí? O sea, la intersección se transforma en multiplicación, ¿sí? O sea, eso también podríamos escribirlo de esta manera y de hecho lo voy a escribir mejor porque después me olvido. Disculpen, ¿ya? Voy a escribirlo acá. Entonces, esto sería lo mismo que decir que la probabilidad, ¿sí? De la intersección. Por aquí están ecuaciones, operador grande, intersección, aquí está. Ya, entonces, la intersección desde igual 1 n de a sub i, ¿ya? Se transforma en producto. O sea, esa es la idea, ¿no? O sea, que cuando tienes eventos independientes, la intersección de todos, o sea, la probabilidad de la intersección se transforma en la multiplicación de las probabilidades, ¿ya? Entonces, esto es la independencia. Ya en términos más generales, ¿no? ¿Por qué lo escribí así? Porque quiero que lo comparen con lo de mutuamente excluyentes. Cuando teníamos eventos mutuamente excluyentes, en cambio, ¿qué sucedía? ¿Ya? Que la probabilidad de la unión se vuelve la suma de probabilidades. Esto era por axioma, o sea, este es el supuesto de la teoría que estamos estudiando, por los axiomas de Kolmogorov. O sea, esto no tiene comprobación. Este otro sí. Este otro se podría demostrar. No lo vamos a hacer, pero se puede demostrar que no es nada del otro mundo. Simplemente habría que usar la definición de probabilidad condicional, aplicar, aplicar, aplicar y ahí te va a salir el producto. Pero no vamos a entrar en eso. Solo la idea. Entonces, en la independencia, ¿sí? En la independencia, la intersección, la probabilidad de la intersección se transforma en la multiplicación de probabilidades. Recuerden que este símbolo es multiplicatorio, ¿ya? En cambio, los eventos mutuamente excluyentes provocan que la unión se transforme en suma. ¿Sí? La unión, la probabilidad de la unión se vuelve a la suma de probabilidades. Y aquí me estoy equivocando en algo que dije hace unos minutos. Este no es el axioma de Kolmogorov, disculpe.
El axioma de Kolmogorov estuviera si esto fuera infinito. ¿Sí? Pero bueno, va por ahí la idea. ¿Sí? Entonces es un derivado del axioma de Kolmogorov, porque el axioma de Kolmogorov es con infinito. Esto en cambio es con probabilidades que no van al infinito, pero la idea no cambia. ¿Ok? Entonces esa es la idea y esa es la diferencia, ya en un caso más amplio, entre independencia y mutuamente excluyentes. ¿Vamos nosotros a entrar en casos de varios eventos? No. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Lo importante que es, lo importante es más bien recordar la intuición. Nosotros nos hemos de limitar a ejemplos de dos variables aleatorias, perdón, dos eventos, cosas así, ¿no? No vamos a entrar mucho en el detalle de casos más complejos. Pero de todas maneras vale que sepan porque de vez en cuando pueden toparse con alguno de estos problemas, ¿no? ¿Sí? Por cierto, aclarar que la independencia 2 a 2, o sea, esta independencia 2 a 2 no implica independencia 2 a 3, ni de 3 a 3, ni viceversa, ¿no? Pero bueno, pues ahí tienen unos ejemplos, perdón, ejemplo. Entonces dice el ejemplo, que no es nada complicado, solo dice, verán, dice de nuevo, tenemos el mismo omega, tenemos el mismo espacio muestral con cuatro eventos equiprobables, uno, 2, 3, 4, con cuatro resultados, perdón, equiprobables. Y te dicen, tenemos el evento A1, 2, el evento B1, 3 y el evento 2, 4. Note que los eventos A, B, C son independientes 2 a 2, pero estos eventos no son independientes 3 a 3. Entonces, ¿qué habría que hacer? Demostrar, ¿no? Demostrar si son independientes 2 a 2, o sea, verificar esta cuestión, y luego verificar que no son independientes 3 a 3. ¿Ya? No es nada, solo hay que reemplazar en las fórmulas. Listo. Y finalmente, para cerrar ya este tema de la independencia, que repito, es un tema muy importante, ¿no? Porque cuando dos variables son independientes, la información que nos da la una no sirve para nada respecto a la comprensión de la otra variable. Entonces, cuando decirte, si tú sabes que dos variables son independientes, ni te vas a detener a analizar la información. O sea, si te dicen, lanza un dado y una moneda, ni siquiera lo vas a pensar mucho. Ya sabes que el dado y la moneda no tienen nada que ver. La moneda no tiene en dónde o por dónde afectar a los resultados del dado. Entonces el dado te va a arrojar un resultado con una probabilidad independiente de lo que pasó con la moneda. O sea, ya ni te preocupas de la moneda. ¿Sí? Entonces eso es la relevancia de la independencia, ¿no? Upa. Y finalmente, también se puede sacar la independencia de eventos infinitos, de colección infinita. O sea, puedes tener una serie infinita. Entonces, si dice que una colección infinita de eventos, ¿cuál sería? A1, A2, A3, A4 y así para siempre. Entonces, esa serie infinita de eventos también puede mostrarse que es independiente y se dice que es independiente si cualquier subcolección finita es independiente. O sea, si tú tienes una serie infinita, bueno, esto ya casi no lo vamos a aplicar, pero bueno, digamos que tuvieras una serie infinita, A1, A2, A3, A4, o sea, una serie que crece y crece. Entonces, tú podrías decir, tomo cualquier subconjunto y ese subconjunto debe verificar independencia. Si tomo cualquier subconjunto y verifica independencia, listo, es independiente toda la serie. Claro, uno dice, ¿y cómo hago eso con el infinito? Tendrías que buscar algún patrón que se repita. Entonces, normalmente así se hacen estas cosas. Encuentras algún patrón que se repite entre estos eventos y encontrando ese patrón, ahí tú evalúas y sacas tu probabilidad. Y ves si las probabilidades cumplen o no esta independencia. Listo. Entonces, con eso, colegas, cerramos la discusión de eventos independientes y cerramos también esta introducción de teoría de probabilidades y estamos listos para pasar en el siguiente video a el siguiente tema. Ok, entonces aquí vamos a dar por cerrado esta presentación y damos por cerrado también este video.